comenzó a predicar y a predicar, se hizo de enemigos, no solamente los judíos, sino los griegos y los romanos lo buscaban para matarlo, pero él seguía predicando el evangelio. Y llegamos al capítulo número 11 y dice el versículo número 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, le trajo donde estaba la iglesia. Y luego dice el versículo número 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. En Antioquía. ¿Qué tenía esta iglesia? Que fue una iglesia con impacto. ¿Qué tenían estos hombres? ¿Qué tenían estos hermanos, estos cristianos? La primera cosa que quiero que entendamos, tenían un buen testimonio. Tenían un buen testimonio, hermanos. Mire, dice la Biblia que la primera vez que se les llamó cristianos a los cristianos fue en Antioquía. Usted puede recordar que el Señor Jesús llamó a sus seguidores discípulos. Luego dice en el capítulo número 9 que a los discípulos de Jesús les llamaban los de el camino. ¿Por qué los del camino? Bueno, recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos del Señor eran conocidos como los del camino. Pero luego en Antioquía les llamaban cristianos. ¿Pero por qué cristianos? ¿Por qué les llamaban cristianos? ¿Usted sabe qué significa la palabra cristianos? Cristianos significa algo así como pequeños cristos o seguidores de Cristo. Ahora, ese nombre, hermanos, dice la Biblia que se lo pusieron a ellos. Ellos no dijeron: yo soy cristiano, llámeme cristiano, me quiero llamar cristiano. No. Les llamaron cristianos, la gente les llamó cristianos. Era como una manera despectiva de llamarle. En México decimos como un apodo. Cuando vemos a una persona así media gordita en México, nosotros somos un poco criticados, ¿verdad, pastor? Vemos un gordito, le decimos: hola, gordo. Vemos uno flaquito: hola, flaco, muerto de hambre. Cosas así. Vemos a uno que está así como feo, le decimos: hola, monstruo. Algo así, ¿verdad? Es una manera despectiva, como de criticar, como de ofender. A estos hombres trataban de alguna manera ponerles algo despectivo, como de ofenderlos, y los llamaron cristianos. ¿Pero por qué los llamaron cristianos? ¿Por qué les decían pequeños cristos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque vivían como Cristo. Amén. Hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, actuaban como Cristo, todo lo querían hacer como Cristo, eran semejantes a Cristo, y la gente los ve y decía: mira, estos se parecen a ese Jesús, estos se parecen a ese Cristo. Y por eso dijeron: ahora cristiano, ahora cristianito, porque eran semejantes al Señor Jesús, tenían un buen testimonio. Y hermano, eso es lo que necesitamos hoy en las iglesias. Hay gente que quiere venir a la iglesia, hay gente que está buscando una buena iglesia, pero desafortunadamente se ha encontrado con cada cosa allá afuera, con pastores robando, con hermanos defraudando, y piensan que todas son iguales. Y a veces no quieren venir a la iglesia porque los cristianos no tenemos un buen testimonio. Amén. ¿Qué piensa de usted? ¿Qué piensa de su familia? ¿Cómo lo conoce la gente? ¿Como un buen cristiano? ¿Como una buena persona? Estos hombres tenían un buen testimonio. Eso es lo que hacían estos hombres. Miren, me llama la atención. Quiero que vaya a un versículo ahí en Hechos capítulo 4, para que entendamos esto del testimonio. Qué importante es tener un buen testimonio. Amén. Qué importante es que la gente sepa que usted es cristiano. No que tenga que avisarle a la gente, no, que la gente lo vea diferente. Ese capítulo. Cuando yo leí el versículo, lo pongamos. ¿Cuál? ¿Esta? Esta, ok. Hechos capítulo número 4. Ahí todo bien. Amén. Mire, en Hechos capítulo, ahí quédense en Hechos capítulo 4, Amén. Esta cosa no sirve, pero en Hechos capítulo número 2, el apóstol Pedro está predicando con poder la palabra de Dios juntamente con los discípulos. Dice la Biblia que ese día cerca de 3,000 personas creyeron y se bautizaron. Luego en el Hechos capítulo número 3 dice la Biblia que sanaron a un hombre que estaba en la entrada del templo, y con ese pretexto se juntó la gente. Y en Hechos capítulo número 4 el apóstol Pedro y Juan están predicando la palabra de Dios con poder, y dice la Biblia que como 5,000 personas creyeron el evangelio. Ahora dice la Biblia que entonces toman a Pedro y a Juan y los llevan los principales sacerdotes, los líderes religiosos y los gobernantes del pueblo, los llevan. Y dice la Biblia que los encierran en la cárcel desde la noche hasta la mañana. Yo no sé si les llevaron un moro o unos tacos, yo creo que nada, ¿verdad? Pero estuvieron ahí encerrados.
Y dice la Biblia que al otro día los amenazaron con la intención de que dejaran de predicar el evangelio. Pero algo que me llama a mí la atención es el versículo número, mire, el versículo número 13. Pero yo voy a leer desde el versículo número 10. El apóstol Pedro defendiéndose, aún aprovechando el momento de la tribulación para predicar el evangelio. Dice la Biblia en el versículo número 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Mire, yo no sé cómo hablaba el apóstol Pedro. Algo que la Biblia enseña es que Pedro era un pescador, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Yo no sé a qué grado fue de escuela, yo no sé si en el liceo reprobó o en segundo año reprobó, yo no sé sus calificaciones. Pero usted más o menos sabe cómo hablan los pescadores. Yo vivo ahí en Pedernales. ¿Usted ha escuchado los pescadores? No todos, algunos. Por lo general. No tienen un buen léxico o una manera educada de hablar. Muchos de ellos a veces hablan con doble sentido, malas palabras. No estoy diciendo que Pedro dijera malas palabras, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Pedro quizás no tenía la mejor educación para hablar. Y a lo mejor tampoco la mejor preparación. Si se fija, dice la Biblia que los fariseos, los sacerdotes, los gobernantes reconocían que Pedro decía: oye, pero este es un hombre del vulgo, es del mundo, allá de lo vulgar. Es un hombre que no estudió, sin letras, no tiene un certificado o algo. Es una persona allá del mundo, del montón. Pero dice, pero le reconocemos que ha estado con Jesús. Amén. Porque estaba predicando con poder. Tenía un poder en su predicación. La gente estaba creyendo. Y no solamente estaba creyendo, la gente se estaba convirtiendo. Usted puede leer, por ejemplo, en el capítulo número 6. Dice la Biblia que no solamente la gente del pueblo, no solamente los judíos, sino que dice la Biblia que aún los sacerdotes, aquellos hombres que incitaron a la turba para clavar a Jesús en la cruz, esos hombres se estaban convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Porque había un hombre que estaba predicando con poder la palabra de Dios. Pero lo que me llama la atención es que la gente reconocía que ellos habían caminado con Jesús. Amén. Eran diferentes, hermanos. Eran diferentes, actuaban de manera diferente. Eso necesitamos hoy en las iglesias. Amén. Hermanos, miembros de la iglesia que realmente caminen diferente, que la gente pueda ver que son cristianos, para que la gente quiera venir a la iglesia. Recordemos que dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Estamos para dar luz. Mucha gente a veces no quiere venir, pero es porque nos conoce. No tenemos un buen testimonio. Estos hombres tenían un buen testimonio. Amén. Miren ahora el ejemplo de Pedro, de Pablo. Quiero que vaya rápidamente allá a Gálatas, capítulo número 1. Amén, amén.